Ahora, ¿qué pasa con los juegos bipersonales de suma variable? En estos juegos, el resultado no es de suma cero, es decir, el resultado podría variar según el comportamiento de los actores. Y ambos podrían ganar, ambos podrían perder, uno podría ganar, el otro podría perder, la cantidad que ganan y pierdan, ¿verdad? O el escenario que lleguen al final, pues es el resultado de sus opciones y no necesariamente es compartido más con las situaciones sociales y políticas reales. Aquí pasa algunos elementos cuando estamos hablando de juegos que son, por ejemplo, no cooperativos. En los juegos cooperativos la comunicación siempre es beneficiosa, pero en los juegos no cooperativos puede ser que no, ¿verdad? El no comunicarse puede constituir una ventaja para uno de los jugadores. Ah, yo no sabía que prefería usted y entonces elegí una opción más beneficiosa para mí, para la de usted. No es que yo fuera inmoral o por el estilo, ¿verdad? Entonces, cortar la comunicación puede ser una ventaja estratégica. El que elige primero puede disfrutar de alguna ventaja, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque puede restringir las opciones del otro jugador. También puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que elegir de primero más bien es una desventaja. La modificación de las reglas y la incapacidad de seleccionar una opción puede beneficiar a algún jugador. El llamado cortar puentes eh, o elimino o saco opciones de la mesa, ¿verdad? Eh, puede más bien ayudar a llegar a un equilibrio beneficioso para alguien. Un jugador puede tener ventajas si su oponente conoce exactamente su función de utilidad. Uy, cuánto es exactamente lo que estoy ganando. Entonces, es un proceso de negociación, demostrarle a la contraparte realmente cuáles son mis costos o cuál es el presupuesto que tengo o cuál es el monto que realmente puedo gastar. Sí puede ser beneficioso porque entonces esta parte ya queda limitada a que no puede pedir más, no porque yo no quiero darle, es simplemente porque no tengo, ¿verdad?, más montos de presupuesto que asignarle. Y para llegar a su solución puede requerir utilizar el máximo de los mínimos, como dije anteriormente, como el mínimo de los máximos, también si el juego tiene características. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de juego de suma variable y cómo solucionarlo. Digamos un ejemplo teórico. Hay dos jugadores, uno y dos, tienen tres opciones A, B, C, y los escenarios. Los números pueden representar millones de colones, cantidad de votos a ganar en un proceso electoral, eh, cantidad, porcentaje de Producto Interno Bruto que podrían obtener tras una negociación comercial, sí, o simplemente el orden de más o menos preferido del escenario, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, como quieran observarlos. Aquí no es tanto importante, sino ver la lógica en la solución. Si yo aplicara el principio del máximo de los mínimos, para el jugador 1, tengo que aquí, ¿verdad? Sus mínimos sería menos 8, menos 9, 1. El mejor de sus peores escenarios es este, ¿verdad? 1, que es en la opción C. Entonces él debería jugar opción C. Para el jugador 2, sí, también aplicamos lo mismo. Tenemos 4, menos 5, menos 8. El mejor de sus peores escenarios es esta opción, ¿verdad? 4, que la opción está en la A. Muy bien. Siguiendo esa lógica, tendríamos que este sería el punto de equilibrio, la decisión. Pero como es un juego de suma variable, y si fuera un juego de suma variable competitivo clásico, no solamente me importa ganar, sino que me importa que la otra persona gane también menos. Entonces, para ver si esa es la decisión que más me conviene, yo debo verificarla con el mínimo de los máximos, el minimax, pero no voy a revisar el mío, sino el del oponente. En este caso, el del jugador 1 va a revisar los máximos del jugador 2 y viceversa. Veamos para el jugador 1. ¿Sabe qué? Si el máximo del jugador 2 va a ser 8, 8 y 11. Es decir, aquí está lo más que el jugador 2 puede ganar. Va a evitarlo a toda costa. Va a tratar de que gane lo menos. Que serían, bueno, cualquiera de estas dos opciones, 8 u 8. Entonces, es indiferente. El jugador 1 sabe que si juega la opción A, puede llegar al escenario donde el jugador 2 gane la mayor cantidad, 11. Entonces, él puede bloquear puede decir bloquear esta opción, nunca la va a elegir, porque también va a evitar que su adversario gane lo más posible.
Entonces, si sé que no gano A, no voy, y si no juego A, él no va a poder obtener eso. Y sin jugar A, todavía puedo llegar a mi mejor de mis peores escenarios, que es 5-4. No tengo incentivo para moverme de ahí. También pensando que el jugador 2 va a jugar posiblemente también la opción A. Y puedo verificar que el jugador 2 va a jugar la opción A también revisando lo siguiente. Él va a revisar los máximos del jugador 1. Jugador 1, sus máximos son 12, 9, 5. Su máximo es 12. El jugador 2 va a evitar, ¿verdad? Va a tratar de que el jugador 12 no gane eso. ¿Dónde, para hacerlo, dónde está esa opción? Aquí en AB. El jugador 2 sabe que no tiene que jugar la opción B porque si lo juega puede darle la mayor ganancia a su adversario. Incluso si aún queremos en un juego competitivo ver y garantizar, ¿verdad? Tratar de garantizar que nuestro adversario va a ganar aún menos, puedo entonces irme a la menor de sus ganancias. ¿Cuál es? El caso del jugador 1, la menor de las ganancias sería 5. ¿Cómo yo me, como siendo el jugador 2, cómo yo me aseguro que el jugador 5, pero que el jugador 1 obtenga 5 o menos jugando la opción A? Porque si juego la opción B, bueno, podría obtener aún menos, ¿verdad? Menos, la opción C, perdón, menos, podría obtener menos 9. Pero yo voy a obtener menos 8, que es aún más malo para mí. Yo quiero que el otro pierda, pero yo tampoco quiero y fastidiarme. Entonces eso sería una opción irracional para mis intereses, que es ganar lo más posible. Entonces ya yo sé que esa es una opción que no va a ser posible para mí, ¿verdad? Y bueno, dado que no puedo, entonces bloqueo también la opción C. Entonces es más fuerza para la A. Porque si el jugador 1 se mueve de ahí y juega la opción B, obtiene un resultado negativo y un resultado positivo para mí como jugador 2. Y el jugador 1 puede seguir haciendo la misma suposición, ¿verdad? También quiero que el jugador 2 gane lo menos posible. Igual, sus máximos son 8, 8 y 11. Entonces, sí tengo que garantizarme que gane, lo mismo que gane sea eh, 8. Ya sé que no va a obtener 8 porque bloqueé la A de aquí. Entonces va a obtener 7 o 4. Eh, entonces, bueno, como no tiene la opción C, va a tener que jugar, digamos, la opción A, que le deja un mejor resultado para él, un peor resultado para el jugador 1. Y en el caso del jugador 1, al hacer la misma valoración sobre el jugador 2, bueno, estamos, perdón, ahí, igual, ¿verdad? Sabe que jugarse es lo mejor porque cualquiera de los resultados que obtenga el jugador 2 jugando C va a ser 4, 1 o 3, ¿verdad? Más menor a sus máximos en dichas opciones. Pero ¿qué sucede? Esto no necesariamente tiene que solucionarse como un juego cooperativo. Es decir, dado que lo que gana uno no necesariamente lo pierde el otro, según las condiciones del juego, ambos podrían tratar de encontrar su mejor resultado. Y hay una opción que es un equilibrio de Nash. Tiene el óptimo de Pareto, distribuye las utilidades y no da mejores escenarios sin un detrimento de los jugadores. Y es este, ¿verdad? BB en 9 y 8. Es decir, el escenario AB es mejor para el jugador 1, pero es malo para el jugador 2. Y el escenario AC es mejor para el jugador 2, pero es malo para el jugador 1. Entonces, aquí está, ese es el equilibrio de Nash. ¿Qué es lo que sucede? Para poder garantizarlo, los jugadores saben que tienen que cooperar, tener incentivos para cooperar, o que la otra persona cumple su palabra. Porque yo, jugador 2, juego la opción B, y si es simultáneo o juego primero, el jugador 1 podría traicionarme, si se quiere, jugar la opción A y obtener un mejor resultado, ¿verdad? A costa mía, y de ahí no me beneficiaría. Lo mismo pasa con el jugador
1. El jugador 1 podría jugar la opción B, esperando obtener la opción BB, y el jugador 2 podría jugar la opción A, -1,7. No es tan beneficioso como para él, pero podría estar perjudicando al jugador 1, que también tiene interés o tendría interés en ello. Entonces, en ese tipo de soluciones, por lo general necesitamos por eso un árbitro, un ente externo o confianza entre las partes para poder alcanzarla. Ahora, la teoría de juegos ha desarrollado algunos modelos clásicos que podemos utilizar para explicar problemas sociales. Tal vez el más famoso, deben ya haberlo escuchado, es el llamado dilema del prisionero. Eh, Atrapan, digamos, a dos ladrones de banco que se robaron de una gran cantidad de dinero. Eh, los policías saben, ¿verdad? O que ellos fueron, pero no pueden probarlo. Necesitan que uno de los dos confiese. Si no, lo pueden solamente condenar por, digamos, por un delito pequeño. Entonces los ponen en celdas, en habitaciones separadas, no pueden comunicarse entre ellos. Y a los prisioneros tienen dos opciones: hablar y confesar o quedarse callado. Si ambos se quedan callados, entonces los condenan por el crimen pequeño y los mandan 2 años a prisión. Si uno habla y el otro se queda callado, al que habló le dan una sentencia reducida de 1 año en la cárcel y al que cayó le van a dar 15 años de prisión. Y si los dos hablan, ¿verdad? Digamos, se cantan mutuamente, entonces los dos van 10 años a la cárcel, que es, digamos, lo mejor. Si aplicamos lo que hemos visto hasta el momento, si en hablar, para el prisionero 1, su peor resultado es -10. Si calla, su peor resultado es -15. Misma situación, ¿verdad? Para el prisionero 2. Entonces yo debería tratar de garantizarme, si juego no cooperativo, el mejor de mis peores resultados. Entonces sería hablar, hablar, y aquí está. Ambos van a la cárcel. Si hay confianza entre ellos, digamos, si son compañeros de fechoría de mucho tiempo, ¿verdad? Ya tienen confianza y saben que la otra persona no va a callar, pero no va a hablar, ¿verdad? No los va a traicionar. Entonces, claro, su mejor resultado es un equilibrio de Nash a quedarse callado, pero necesitarían garantizar eso. Por eso se han visto las películas, libros, ¿verdad? Que llevan a las personas y las encierran por separado. Generalmente, entonces empiezan a decirles: si tú no hablas, el otro va a hablar. eh, la otra persona te va a traicionar, tienes que traicionarlo primero, ¿verdad? Etcétera. Hay un ejemplo interesante en el cine, si han visto eh, Batman, The Dark Knight, bueno, spoiler alert, pero ya es una película vieja, eh, hay dos barcos que están tratando de salir de Ciudad Gótica, el Guasón pone explosivos en ambos barcos y les da el detonador de cada barco al barco opuesto y le dice: o ustedes explotan al otro barco o yo a medianoche los exploto a los dos. Ese es un dilema del prisionero, no se pueden comunicar, no hay eh, incentivos, ¿verdad? Digamos, para cooperar, porque eventualmente todos podrían morir. Y para hacerlo, digamos, la situación más complicada, uno de los barcos, lo que están transportando son presos, ¿verdad? Entonces, eh, el otro barco tiene la discusión de que ellos son gente inocente, ¿verdad? Que no cometió ningún crimen porque van a ser castigados. Entonces, aparte, hay toda una discusión ahí moral. Se resuelve bastante interesante si han visto la película. El barco digamos, de los prisioneros, uno toma el control de la bomba y lo arroja por la ventana, es decir, quita la opción de poder explotarlos. Y los otros lo que hacen es, aplican una estrategia que es el que se llama el tit for tat, me comporto como el otro se ha comportado, es decir, los otros no los han estallado a ellos, no los estallaron inmediatamente cuando el Guasón dijo que se podía hacer, ni ha pasado el tiempo y no los han estallado. Quiere decir que o que no quieren, ¿verdad?, estallarlos, y entonces porque ellos van a eh, no a cooperar, ¿verdad?, y a comportarse igual con la contraparte. Es una manera en que se solucionan. Hay muchas situaciones sociales donde eso sucede. Finalmente, el dilema del prisionero lo que viene a ejemplificar es una situación de confianza. Si existe la suficiente confianza social para cooperar, eh, para una situación óptima. El pago de impuestos se puede ver como el dilema del prisionero.
¿Qué pasa si yo pago mis impuestos y alguien más evade? El que evade le funciona evadir porque sabe que los demás están pagando los impuestos y él se beneficia de ese pago. Pero si todo el mundo evade, la peor situación para todos y todas. Bueno, también eso es un dilema, ¿verdad? Eh, de bienes comunes que también vamos a ver un poco más adelante. Otro interesante es el llamado juego de la gallina. Eh, el juego de la gallina, digamos, también es similar. Está basado en una película de James Dean, posiblemente no la han visto. Pero el juego de la gallina es dos automóviles que aceleran, dos personas van en automóviles y aceleran hacia un risco, ¿verdad? El que frena primero, la gallina y pierde. Por supuesto, entre más cerca están del risco y como van muy rápido, ¿verdad? Porque también el que frena también va a ser para bajar velocidad es gallina, va muy rápido. Entre más se acerquen, menos posibilidad van a tener de frenar, menos tiempo van a tener que frenar, o aunque frenen se pueden ir por el risco y ahí se van a morir y es el peor, ¿verdad? De los escenarios. Entonces hay dos opciones. No ceder, ¿verdad? Para tratar de ganar, pero uno puede morir o ceder y vivir y ser la gallina. Entonces, si ambos no ceden, es decir, nadie frena, llegan al peor escenario posible. -10, ¿verdad? Aquí representado, ambos mueren. Si uno no cede y el otro cede, digamos, a tiempo, entonces de ahí gana y el otro de ahí pierde la gallina. Y si los dos ceden a la vez, si los dos se arrepienten, pues nadie va a ganar nada, los dos son gallinas, pero bueno, al menos conservan su vida y no están en peor posición que su adversario. Nuevamente, ¿qué es lo mejor jugar aquí? 0 o menos 1, ¿verdad? Ceder, el peor escenario sería -1, 10 o -10, el peor escenario es -10, y misma lectura, ¿verdad? Es un juego simétrico para la contraparte. Entonces, entre -10 y 1, lo mejor es -1, ¿verdad? Ceder, aquí también ceder, y este tiene que ser, o sería el punto de equilibrio. Creo que sucede el juego de la gallina. Si ven, hay mucha diferencia entre esta opción y la otra, ¿verdad? Mucha diferencia. Es decir, es un juego que hay donde mucho incentivo para tomar el riesgo. Entonces, aunque este pareciera que es la respuesta obvia, todas las partes tienen este incentivo para tomar la posición contraria, que sería no ceder y que eventualmente puede llevarlos a la situación más catastrófica para los y las involucradas. Entonces, esto lo que representa es una situación también similar al modelo del prisionero, del dilema del prisionero. Es un problema social, un dilema social, donde las personas tienen los incentivos de no actuar racionalmente para tratar de beneficiarse del comportamiento de los otros. El siguiente es el llamado modelo del mar de Bismarck o juego del mar de Bismarck, que de hecho está basado en una situación real de la Segunda Guerra Mundial. Habían dos flotas, una japonesa y la otra estadounidense. Una era comandado por Masatomi, la estadounidense por Kinney, y la cuestión estaba en que Masatomi tenía dos opciones de transportar su flota, por el mar del norte o el mar del sur. Kinney podía mandar exploradores, ya fuera por el mar del norte o no por el mar del sur, pero no ambos a la vez, y según por donde los mandara, siempre iba a poder identificar y encontrar dónde estaba la flota de Masatomi y hacerle daño, porque su flota era más poderosa, más fuerte. La cuestión era cuánto daño le podía hacer. Si notan en este juego, Kenny siempre gana y Masatomi siempre pierde. No hay un escenario que sea positivo para Masatomi. Este es lo que viene a ejemplificar, son situaciones entonces sociales, donde una de las partes lo que va a tratar de hacer es minimizar el daño que recibe, sus pérdidas. Volvemos, no siempre vamos a ganar, no siempre vamos a tener esa posibilidad. Entonces, eh, si Masatomi se va por el norte, empecemos por él, su peor escenario es de -2. Si se va por el sur, su peor escenario es de -3. Por lo tanto, va a preferir, ¿verdad?, irse por el norte. Si Kenny vigila el norte, su mejor escenario es de 2, pero su peor escenario es de 2. Y si vigila el sur, su peor escenario es de 1. Así que él va a vigilar el norte. Si Masatomi ya sabe eso, sabe que no importa si también elige irse por el sur,
Kenny lo va a atrapar rápidamente y le va a hacer daño. Y la única forma es que Kenny no sea racional, digamos, siguiendo estos criterios, y elegir irse por el sur. Pero que de todas formas, que si lo hiciera, seguirse por el norte, más bien le mantiene la mejor estrategia posible, ¿verdad? Si se fuera también por el sur, más bien lo llevaría a su peor escenario. Entonces, y él sabe que no tiene que tomar esta opción. Aquí con este juego lo que queremos representar es entonces, como decía antes, situaciones donde una parte sabe siempre que va a perder. Lo que va a tratar entonces es minimizar sus pérdidas. Y por último tenemos la famosa tragedia de los comunes, que fue desarrollado por Garrett Harding en el 1968 y que es la base de muchos estudios de bienes comunes hasta el día de hoy. Y versa sobre el conflicto social entre el uso individual y colectivo de los bienes comunes. Sabemos bienes públicos, perdón, bueno, bienes comunes, que son aquellos que no son exclusivos, ¿verdad? Que todos podemos disfrutar, que son difíciles de regular, etcétera. Y lo que busca demostrar es que una decisión que es racional a nivel individual no necesariamente lo es a nivel colectivo. Básicamente el ejemplo dice esto. Supongamos que hay un campo, ¿verdad? Una comunidad eh, tiene un campo de pastoreo común. Está el campo, ¿verdad? Claro, ya encontré esto. No, pero bueno, también sirve en este momento ahora para las zonas de pesca. ¿Verdad? O zonas de pesca, ¿verdad? La cuestión es un bien público que muchas personas disfrutan. Y supongamos que en esa comunidad, ¿verdad? No es una comunidad campesina, de las personas llevan al campo a sus vacas para pastar. Supongan que estos son vacas, ¿verdad? Entenderán con mis presentaciones porque estudio ciencias políticas y no artes gráficas. Muy bien. Y supongamos que las personas de la comunidad saben que el campo soporta una N cantidad de vacas, ¿verdad? Que más vacas que esas le va a hacer que el pasto se acabe, se va a volver desértico y va a ser malo para todos. Entonces supongamos, no sé, sean 20, 30, 40, 50 vacas. Todo el mundo más o menos sabe y todo el mundo lleva sus vacas a pastar y tratan que no sobrepasen ese número. Entonces cada uno sabe que tiene derecho a llevar ahí a pastar, no sé, 5, 6 vacas al día, ¿verdad? Lo que sea. Pero cada uno de ellos también saben que finalmente si metieran una vaca más, si solo meten una vaquilla más, el daño que pueden hacerle al campo es mínimo, pero las ganancias que ellos obtendrían por tener una vaca más pastando serían significativas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si todos piensan igual, todos podrían meter una vaca más y otra vaca más y otra vaca más, hasta que son tantas vacas, ¿verdad? Porque todo el mundo puede individualmente meter una, no es mucho daño, pero colectivamente, sí, hasta que el campo se seca, se daña, ¿verdad? Se vuelve árido y finalmente es la peor situación para todos y todas, ¿verdad? El clásico de, "Yay, a mí me sirve que los demás reciclen, pero yo, ¿para qué voy a reciclar? Es un costo para mí, mejor que reciclen los demás y que puede hacerle daño a mi basura. Si todos pensamos así, eventualmente, pues la basura se sigue acumulando y pasa lo que pasa, ¿verdad? O cualquier otra situación, o también con el pago de los impuestos, ¿verdad? Evado un poquito, pero si todos evadimos un poquito, evadimos cada vez más, llegamos al peor de los escenarios. Lo interesante es que una politóloga, Elinor Ostrom, estudió el problema de los dilemas comunes en zonas rurales, bueno, en Asia y otras partes del mundo, esperando que sucediera eso. Y también, bueno, en elementos históricos, y encontré algo muy interesante. Resulta que no pasa, que cuando las comunidades operan con bienes comunes, eh, y se generan vínculos de confianza, y la comunidad sabe que de eso viven, ya sean ella lo hacía con comunidades pesqueras, entonces los pescadores sabían que podían explotar, digamos, la pesca de cierta forma, porque era su subsistencia y aparte que era parte de su comunidad, no necesitaban regulaciones, ellos mismos llegaban a algún punto de autorregulación, siempre y cuando, bueno, se cumplieran algunas condiciones de confianza, de que no hubiera actores dominantes, ¿verdad? Nadie más fuerte que los otros en la comunidad, etcétera. Los problemas resultaban cuando se metía un actor dominante, una empresa pesquera grande, alguien que no era miembro de la comunidad a explotar, ¿verdad? Además,
el bien. Entonces, ella habla de que no es que no se necesitan regulaciones, sino que lo que se necesitan es que las regulaciones de los bienes estén en manos de las personas que están cerca de dichos bienes, ¿verdad? De las comunidades. Entonces, muy interesante los trabajos de ellas. Hasta el día de hoy, si la memoria no me falla, la única politóloga y el único profesional en ciencias políticas que se ha ganado un premio Nobel por sus trabajos. Eh, eh, la tragedia de los comunes entonces se basa en, digamos, en cuatro posibles postulados. El más preferido, ¿verdad? Para las personas que los demás sean cuidadosos con las propiedades comunes y yo no, porque entonces no tengo que asumir ninguno de los costos o puedo tener todos los beneficios sin los costos. El segundo escenario, que todos seamos cuidadosos. El tercero, que ninguno cuidemos de las propiedades comunes. Y el cuarto escenario, ¿verdad? Menos preferido, es que yo sea cuidadoso, sume todos los costos y los demás no, no estoy obteniendo ningún beneficio. Si lo tratamos como un dilema del prisionero o un juego de la gallina, se llega, como les decía, a este resultado. Lo que nos ha mostrado la evidencia empírica es que las comunidades, si tienen eh, estas características de confianza, de no haber agentes especialmente fuertes, jugadores especialmente fuertes o intereses externos, ¿verdad? Más bien llegan al punto de equilibrio deseado, que todos sean cuidadosos y utilicen de forma adecuada los bienes comunes. Entonces, bueno, el título de tragedia de los comunes aparecía porque los comunes eran, así como se llamaba, a los terrenos que eran de propiedad común en la Edad Media y todavía a principios del siglo XVI, XVII en Europa. Y había habido investigaciones que habían mostrado cómo esos bienes se habían erosionado, muchos de esos campos habían dejado de ser productivos y se le había empezado a llamar tragedias comunes por la idea de que sí, claro, las personas por no tener un poder que los regularan, los sobreexplotaban, ¿verdad? Entonces era la tragedia. Pero después, ¿verdad? Las investigaciones mostraron, históricas al respecto, que esos bienes empezaron a erosionarse cuando los señores feudales llegaban a reclamarlos y entonces, como agente externo, eran los que los sobreexplotaban. Pero mientras estuvieron al cuidado o la organización de las personas cercanas a los bienes, de las personas que los necesitaban para subsistir, los terrenos sí se mantenían, ¿verdad? Cuidados y equilibrados. Entonces el modelo nos sirve para ayudar a ejemplificar estas situaciones de bienes públicos donde las personas logran identificarse, ¿verdad? Con el valor de bien y la necesidad de bien. Un problema, bueno, hasta unos años creo que todavía sigue pasando, para ejemplificarlo, con Costa Rica y el tren, y el pago del tren. Sí, no sé si alguna vez se han montado en el tren, pero hasta hace unos años era, creo que todavía, tengo que admitir que llevo algo de tiempo sin viajar en los trenes, espero poder viajar en los algún día, ¿verdad? Durante la pandemia, los trenes nuevos que van a traer de China, a ver qué tal están. Las personas se montaban en el tren y no pagaban porque no hay control en el pago del tren, eso son tragedias comunes. Sí, a la gente viva, eso se le llama digamos, literalmente un free rider, le sirve montarse al tren sin pagar. Entonces no costeo el pago del tren, pero me sirve que los demás paguen, porque necesito que paguen el tren para que el servicio siga funcionando, para tener trenes de calidad y demás. Pero le dice, entre más freerider haya, menos dinero va a tener el tren, menos dinero de calidad menos inversión para tener trenes de calidad vamos a tener, más abarrotado va a estar el tren, peor es la calidad del servicio. Porque se han notado en Costa Rica, bueno, menos la gente compra el tiquete, se monta el tren y se lo piden adentro, no es un control desde fuera, no es un control en las puertas como montarse el autobús y eso incentiva esta situación. Entonces habría que ver si con los cambios en los sistemas de pago y las estaciones del tren se podría paliar para evitar que se caiga en una tragedia de los comunes. Pero posiblemente sucede porque es un bien público donde las personas no se identifican, ¿verdad? Como es un servicio de transporte, las personas tal vez no lo tienen apropiado como algo de ellos, como parte de la comunidad. No hay tampoco esas relaciones de confianza entre el grupo que es necesario y se incentiva este tipo de situaciones.